Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días. Les doy la bienvenida a nuestra sesión de análisis en vivo organizada por New Capital Securities, donde vamos a hacer una lectura de mercado y también un repaso de las entradas y de los análisis que cada uno de ustedes viene haciendo. Mi nombre es María Emilia Jiménez y les voy a estar acompañando en esta sesión. Para comenzar, vamos a tomar nuestro informe diario, que es gratuito. También lo provee New Capital Securities a los mails de todas las personas suscritas. Vamos a comenzar con la sección introducción y haciendo un repaso de los eventos del calendario económico. No solamente los de hoy, sino también, ya que es nuestro último seminario de la semana, porque tuvimos ayer y hoy, vamos a ver también los eventos del calendario tanto para mañana jueves y pasado viernes. Vamos a arrancar entonces. Dentro de los principales eventos, comencemos con el calendario. ¿Qué fue lo más interesante o aquellos eventos que tienen relevancia? Primero, de los más importantes está la inflación de Canadá, porque es una gran marca de lo que se viene a futuro para el Banco Central, ya vamos a ver el dato. Y con respecto a Estados Unidos tenemos otros datos importantes. La confianza al consumidor. Recuerden que lo que el consumidor ve a futuro es cómo él va a sentirse capaz de cumplir sus necesidades, es decir, de llevar su consumo adelante, de hacer sus compras. Entonces, si esto se reduce, significa que el consumidor está viendo que a futuro no va a poder consumir tanto como desearía. Después, las ventas de viviendas de segunda mano, que tiene todo que ver con el tema del mercado de viviendas, y los inventarios de petróleo. Pero lo más importante está en la inflación de Canadá y en la confianza del consumidor de Estados Unidos. Después tenemos el clima del consumo en Alemania y la cuenta corriente de Estados Unidos. Pero nos vamos a centrar sobre todo en estos dos que les mostré recién. Vamos a ver los datos para ver cómo viene esto y de paso vamos a irnos preparando ya para lo que se viene para jueves y viernes. Bien, en este caso tenemos que la inflación mensual y también tenemos la anual de Canadá. Vamos a ver, porque acá nos habla de la subyacente y acá nos habla de la inflación completa. Recuerden que la inflación subyacente es aquella que no tiene en cuenta el precio de los alimentos y el precio de los combustibles o energías. En este caso se mantuvo igual, la mensual tuvo una reducción y con respecto al IPC mensual completo también tuvo una buena reducción. Es decir, que Canadá está teniendo buenos datos de la inflación. Continúa cayendo, tal cual lo vimos en el seminario de anoche, que la inflación de Canadá estaba cediendo. ¿Bien? Creo que fue en el seminario de anoche. Cualquier cosa ya lo tienen disponible aquí en mi cuenta de YouTube, Emilia Jiménez Trading, es este de análisis de los mercados financieros del día 20 del 2. Bien, así que estos son los datos más relevantes. Después, si nos vamos ya a lo que es la confianza del consumidor, vemos que esta ha mejorado, ¿sí? Entonces, si el consumidor tiene buenas perspectivas a futuro, significa que ellos creen o consideran que su consumo va a poder seguir manteniéndose. No ven que su poder adquisitivo, básicamente, esté sufriendo. ¿Mm? Supongamos, si alguno de ustedes viviera en un país con una inflación o con un problema inflacionario, lo primero que va a dudar es de si su consumo va a poder realizarse de forma normal, porque va a ver que su poder adquisitivo va reduciéndose. A eso me refiero. Vamos a ver con respecto a los datos que tenemos para mañana jueves, ya que estamos aquí con la página del calendario. En este caso tenemos ya el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno, o lo que mide el crecimiento o la contracción económica, en este caso para Reino Unido, y de repente se espera que se mantenga sin cambios. Vamos a ver si esto realmente es así. Después tenemos los tipos de interés, en este caso son para un día, como dice aquí en Turquía, que se espera que sea de 7.5 para aquellos que realmente operan con esta moneda. Es una moneda exótica, no es una moneda tan operada, más allá de que tiene impacto alto, pero depende si ustedes realmente la siguen o no, si es relevante. Otro dato importante, por supuesto muy importante, es el PBI, pero en este caso de Estados Unidos. Se espera aquí que se mantenga estable,
sería muy bueno realmente para los mercados que crezca el PBI. Y en el caso de que se comprima, que no se comprima tanto, porque obviamente ahí empezarían más las amenazas de recesión, más allá de que todavía haya crecimiento, ¿sí? Si esto empieza cada vez a comprimirse más y más y más, aumentaría el miedo a la recesión. Pero recordemos que para que esto pase, tienen que pasar varios periodos, ¿sí? A ver, acá tengo una pregunta. ¿El PBI trimestral es de los últimos 3 meses? Es del tercer trimestre, como te dice acá. Es el tercer trimestre del año. Ahora nosotros estamos en el cuarto trimestre, cursándolo y casi por terminarlo, porque en unos días ya vamos a estar terminando el cuarto trimestre. Después tenemos las nuevas peticiones de subsidios por desempleo, también es algo importante. ¿Por qué? Porque si empiezan a aumentar cada vez más las peticiones, significa que cada vez hay más personas desempleadas. Mientras más personas desempleadas haya, ¿qué significa que estén desempleadas? Por ejemplo, las personas estaban trabajando en la empresa A. La empresa A los despide y van a buscar trabajo a la empresa B. Algunas quedan, otras no. Las que no quedaron en la empresa B van a la empresa C. Y supongamos que ahí consiguen trabajo. Entonces, la tasa de desempleo no va a variar, porque en el corto plazo, en el transcurso, por ejemplo, de 1 o 2 semanas, todas las personas despedidas en la empresa A encontraron trabajo en B o en C. Simplemente hubo una rotación de empleo. Ninguna de esas personas despedidas en A fue a buscar un subsidio de desempleo, porque encontraron trabajo o en una empresa o en otra. Ahora, si ninguna de las dos, ni B, ni C, ni ninguna otra empresa, le ofrece trabajo a los empleados, a los ex empleados de A, entonces ahí sí la tasa de desempleo aumenta y aumentan las peticiones por subsidio de desempleo, porque no están encontrando otro lugar que los reciba. Ahí viene el problema. ¿Bien? Entonces, mientras esto se mantenga estable, significa que no hay tantas peticiones nuevas de subsidios. Si esto se dispara, significa que realmente hay un problema con el empleo, que a las personas les está costando conseguir empleo. Así que esto también lo tenemos como interesante para mañana. Después tenemos las actas de la reunión de política monetaria de Japón. Ya sabemos cómo viene Japón, lo vimos específicamente anoche en el seminario. Así que simplemente queremos ver qué nos dicen con respecto a esto. El día viernes 23, un día previo a el día 24, tenemos algunos países que tienen feriado, pero obviamente operan igual, nada más que cierran temprano. Tenemos a Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia que cierran antes, es decir, que no va a haber tanto volumen. Recuerdan que el mercado Forex, es decir, el mercado de divisas, yo les había dicho que está abierto, no 24/7, perdón, eso no. El mercado Forex está abierto de lunes a viernes todo el año. Obviamente sábado y domingo cierra. Pero el 25 y el 31 de diciembre cierra sí o sí. En este caso, da la casualidad que el día 25, 31 no, perdón, el 25 y el 1 de enero, que son posteriores, acá da la casualidad que cae en domingo. Pero si cayeran lunes, martes o el día que sea, el mercado Forex estaría cerrado. Eso ténganlo en cuenta. Este año no aplica, pero para que lo sepan, para otra oportunidad. Porque el mercado Forex está siempre de lunes a viernes abierto. Pero en el caso de que operen estas monedas, claro, este año no. Este año continúa sin cambios, por la fecha en la que cae. Pero estas monedas cierran antes. Y los mercados, digamos. En el caso de que operen con acciones de Reino Unido, Nueva Zelanda o Australia, o que quieran ver algún indicador. Pero bueno, este año no hay mucho cambio. Simplemente se los quería decir como dato, pero no aplica. Bien, continuamos ahora con el calendario económico de lo que ocurrirá el viernes. Ya vimos el tema de los feriados. Continuemos viendo. ¿Qué tenemos interesante?
tenemos acá todo esto que habla de los pedidos de los bienes duraderos, precios del gasto en consumo personal subyacente. Esto ayuda bastante a complementar los datos de lo que es la inflación. Más que todo esto, de los precios del gasto del consumo. Bueno, todos estos son más o menos lo mismo. Otro dato interesante que tenemos acá es el PBI, tanto anual como mensual, de Canadá. Recuerden que hoy teníamos la inflación y después tenemos el viernes el PBI, el crecimiento o contracción económica. Y después tenemos, acá que también son interesantes, las expectativas del consumidor, la confianza del consumidor, que es un estudio que hace la Universidad de Michigan, también es interesante. Las ventas de viviendas nuevas, que se complementa con las de viviendas de segunda mano, para aquellos que les interesa todo lo que son las inversiones en real estate, es decir, en bienes, digamos, bienes inmuebles, perdón, en bienes inmuebles, a aquellos que les interesan ese tipo de inversiones, estos datos son muy importantes. Y también como indicadores de la economía. Y nada más. Después, bueno, todo esto tiene que ver con la parte del mercado de petróleo, pero los datos más relevantes serían eso. Con respecto a lo que es el PBI, con respecto a lo que es la confianza del consumidor, algunos datos que complementan la inflación, y básicamente son esos. Tenemos PBI en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido. Está bueno para ir midiendo el crecimiento de la economía. Y el IPC de Canadá, que se mantuvo bastante bien, dando curso a lo que ya venía sucediendo, que es esta contracción de la inflación que viene pasando en algunos países, que ya de a poquito va cediendo. No como quisiera los bancos centrales, pero de a poquito se va viendo ese cambio. ¿Bien? Así que eso es lo que tenemos que estar esperando para estos días, para el cierre de la semana con respecto al calendario económico. Ya que vimos eso, vamos a continuar ahora con el boletín y vamos a pasar a la lectura de las noticias. Pero el IPC mensual sube, ¿de cuál? ¿De Canadá? ¿El de hoy? ¿O de cuál estás hablando? ¿De Canadá? No, del anterior era 0,7 y ahora lo tenés en 0,1. ¿Sí? O lo podés ver acá directamente para... Siempre es mejor verlo en el gráfico. Bien. A ver, Canadá. Acá está. Recuerdan, no sé si recuerdan que creo que ayer lo vimos, que esto estaba en 6,969, acá está en 6,8. O sea que ha disminuido levemente. Y en comparación con, claro, es más fuerte que la previsión, ¿sí? Es más alta de lo que se preveía, pero más bajo que el anterior, que es lo que realmente importa. Se preveía que se fuese a contraer más. No se contrajo lo suficiente, pero sí se contrajo. Acá el tema es que no está el dato de la inflación, digamos, este dato, que acá, digamos. Está el anualizado, pero está el subyacente. Y este es el anual, el anualizado, digamos, pero el completo es la diferencia. Pero el más importante es este. ¿Sí? Y como veíamos viendo, continúa cayendo la inflación, nada más que se ha frenado un poquito, porque miren, al principio cayó bastante y las últimas caídas han sido más leves. O sea, la curva se ha, digamos, aplanado acá, continúa en la baja, pero está un poquito plana, y seguramente querrán acelerar. O sea que obviamente la tasa de interés tiene que seguir subiendo o mantenerse alta. No la pueden bajar, no la deberían bajar. Porque la inflación no está en el objetivo deseado. Recordemos que el objetivo es del 2%, no está tan lejos como otros países, que están mucho más lejos, como zona euro, por ejemplo, pero sigue estando lejos de la inflación objetivo, o sea que deben continuar con su política igual, ya sea subiendo más
o manteniéndola alta durante más tiempo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a ir pasando entonces acá a ver lo que viene sucediendo el día de hoy. Bien, según algunos economistas, afirman que la probabilidad de que la economía estadounidense entre en recesión el año que viene es de 7 sobre 10. Es decir, que es del 70% la probabilidad que Estados Unidos entre en recesión el año que viene. ¿Qué quiere decir? Que se están recortando las proyecciones de la demanda, básicamente del consumo. Para que esto se vaya realizando hay que ver justamente la confianza del consumidor, hay que ver cómo evoluciona todo eso. Y las previsiones de inflación tras las masivas alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. O sea que aquí están diciendo básicamente que la probabilidad de que la economía entre en recesión es cada vez más grande. Y obviamente sabemos que una economía en recesión implica que todo se cae. Está retrocediendo el dólar, sí, exactamente, pero no quita que la economía no pueda entrar en recesión. Son probabilidades igual, no quiere decir que sí o sí va a pasar. Alivia un poco que el dólar esté más tranquilo, por supuesto que sí. Sí que alivia, pero la recesión va más allá de eso. Los costos de endeudamiento siguen siendo altos. Y eso es lo que repercute directamente en el consumo y en la inversión. Acaban de salir datos de confianza del consumidor de Estados Unidos. Sí, los vimos recién. Fueron positivos. Sí, exacto. Sí, están acá. Esto lo veíamos recién que sí, están mejor. Pero acá esta previsión es a largo plazo. Están hablando del año 2023 y están hablando del primer y el segundo trimestre. O sea que se están adelantando entre 3 y 6 meses. Obviamente eso puede cambiar. Por eso habla de probabilidades. Y no lo dicen simplemente estos economistas acá, también lo dicen de otros bancos. Acá miren, justamente se suma aquí, que ya lo veníamos hablando. Estrategas de Morgan Stanley, Goldman Sachs y otros bancos, que son los más grandes de Estados Unidos, advierte que las acciones se enfrentan a nuevas caídas en la primera mitad del año que viene, ante un crecimiento económico más débil, una inflación aún por las nubes, porque sigue alta por más que ceda, y los bancos centrales siguen incondicionalmente en modo halcón, que significa que siguen todavía con las tasas altas, ninguno la ha bajado. Entonces, por más de que ahora el dólar esté cediendo, los riesgos de recesión siguen siendo iguales. Quizá un poco más tranquilos o más suavizado todo el entorno por el dólar más tranquilo, más débil, pero ese escenario no ha cambiado. Pero si se viene una recesión, yo creo que los inversores se refugiarán en el dólar por la tasa alta que tiene la moneda. Los activos de refugio financiero son varios y los inversionistas se pueden refugiar en cualquiera de ellos, pero todo va a depender del entorno y de cuál se favorezca. Vamos a ver cuáles son los activos de refugio financiero. Dentro de las monedas tenemos el dólar, tenemos el franco suizo, tenemos al yen, también tenemos al oro y también tenemos a los bonos. Todos estos son considerados activos de refugio financiero. Y cada uno va a ser demandado en la medida en que se maneje el mercado. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad que tenemos ahora? El dólar está cayendo, el rendimiento de los bonos está cayendo también, el rendimiento, recordamos que tenemos el precio y tenemos el rendimiento de los bonos. Si el rendimiento está cayendo, significa que el precio está subiendo de los bonos. Tenemos el oro que está subiendo levemente. Tenemos el yen que está subiendo ahora, el franco, a ver, yo lo busco. Este es el de Canadá.
El franco también está subiendo ahora. Y tenemos que tener en cuenta además el entorno. Esto es lo que está pasando ahora. Bien. Pero ¿qué pasa? Con tasas altas, el dólar continúa siendo demandado. Si el dólar vuelve a subir, es más difícil que se refugien en el oro. Pero si el dólar se mantiene en esta dirección, entonces que se refugien en el oro va a ser mucho más fácil. ¿Mm? Yo creo que el activo que más puede salir beneficiado en esta situación, yo creería ahora, con la situación actual, que sería el oro. Pero obviamente, eh, si vuelve la demanda al dólar, entonces el oro va a estar en segundo plano. Esto es muy dinámico y lo que yo diga hoy en 6 meses puede cambiar al 100%, por eso no se queden con lo que yo les digo hoy. Por eso yo les hablo todo en un tiempo verbal, digamos, de algo que no se sabe, ¿sí? Porque las cosas cambian. Hoy el escenario es este. Hoy el activo que se está favoreciendo es el oro. Bien. Y los bonos para aquellos que compran, porque recuerden que con los bonos se puede ganar, se especula con dos cosas en los bonos, para aquellos que invierten en bonos. Porque si yo compré el bono a $100 y aumenta el precio y lo tengo a 200, he ganado dinero. Pero ese dinero que estoy ganando con el aumento del precio lo estoy perdiendo por la disminución del rendimiento. Que cuando lo compré en $100 el rendimiento era del 4% y ahora que está en 200 el rendimiento es del 2%. Está bien, aumentó de precio, pero bajó el rendimiento. Y ahí tendré que ver qué me conviene más. Invertir en bonos tiene ese componente que lo hace un poquito más difícil porque hay que saber que los precios varían y el rendimiento también. Entonces tengo que ver que puedo ganar por los dos lados o perder por ambos. O sea, por algún lado voy a ganarle, si es que hice bien mi análisis. ¿Mm? Yo creo que también se le puede sacar partida de los bonos, también. Quizá más allá por el precio que por el rendimiento. Esa es la situación de hoy actual, pero como les digo, esto puede cambiar. El yen también se está beneficiando bastante porque el yen es de las últimas monedas que está tomando, digamos, una decisión diferente a ponerse más restrictiva. Entonces tiene todo el camino por delante para restringirse. Entonces también es muy posible que en el largo plazo el yen se mantenga fuerte. El dólar ya hizo ese camino. Lo empezó a hacer este año. Tiene ya todo el año recorrido haciendo el camino de la restricción. El yen recién está dando los primeros pasos, así que tiene margen para actuar. Eso también tienen que verlo. Son tantos factores a tener en cuenta, pero bueno, los vamos analizando acá, vamos viendo cómo cambian. Con este tipo de noticias desde ya podríamos posicionarnos en un largo para el dólar y en un corto en las bolsas, o es muy anticipado. Y en realidad no ya, porque tenés que verificar primero los niveles técnicos. O sea, esto es fundamento de lo que yo estoy mencionando. Pero si vos querés posicionarte en un corto en las bolsas, tenés que ver que estés en una resistencia. Y no lo estamos. A ver, déjenme correr, que no veo bien. Estás en esta resistencia. ¿Sí? ¿Y qué tenía que pasar en las resistencias para tomar un corto? Que los precios frenen, que te dé una señal. Eso no cambia. ¿Sí? Recuerden todo. Uno puede tener la expectativa a largo plazo, pero también tiene que unirlo con lo técnico para que la entrada sea lo más prolija. Eso es lo que tienen que recordar. Buscar buenos niveles técnicos y buscar la perspectiva a largo plazo. Yo creo que si hay amenaza de recesión, lo más probable es que las bolsas en el largo plazo se mantengan bajistas. Acá ya vemos un cambio en la tendencia. Ahora simplemente tengo que buscar un punto para posicionarme. Nada más. Acá las bolsas frenaron, acá frenaron, acá no. Yo creo que sí se pueden buscar cortos, pero el tema es buscarlos en los lugares que correspondan, nada más. Esa sería la observación. Esto que estoy mostrándoles aquí es el Standard Poor's 500. No sé si se entiende la idea.
¿Se queda claro? Esperar a que se ubique en una resistencia como corresponde, que frene y que dé señal. Si es más alto, mejor. Obviamente, si lo hace sobre esta verde, o sobre esta, o acá, sería mucho mejor. Pero si lo hace sobre esta, pero que haga todo lo que tiene que hacer. Que no se quede a medias. Las señales técnicas son siempre iguales, eso no cambia. Recuerden que ustedes tienen que unir el sentimiento, lo técnico y el fundamento, tienen que unir todo. El fundamento es muy amplio y hay muchas cosas a tener en cuenta. Como les mencioné acá, los refugios, los activos de riesgo, dentro de los refugios, cuál está beneficiado, cuál está perjudicado, cuál tiene margen de actuación, cuál no. Son muchas cosas a tener en cuenta. Parece complejo, sí, pero cuando hay más práctica ya van a ver que no. Pero sí son muchos factores en los que tienen que estar pensando. Si una clímax u otras velas, sí, la que sea, pero que haya un patrón. Y yo acá no veo ninguno. Ahora, veo una sola vela verde enorme que ha llegado a una resistencia, pero eso no es freno, eso es volumen, eso es fuerza. ¿Sí? No hay otra cosa. Podemos, insertar, a ver si tengo los volúmenes acá, en indicadores. Hace mucho que no los uso. Acá. Podemos ir viendo los volúmenes, ahí está de vuelta, que nos pueden ir ayudando. ¿En qué nos pueden ayudar los volúmenes? En que cuando esto sube, significa que hay mucha fuerza. ¿Sí? Entonces, esta vela, obviamente demuestra su fuerza, por el tamaño que es, pero si esa vela está ubicada en una resistencia, ha logrado frenar más allá de su fuerza, significa que hay mucho dinero que ha entrado acá. Ese dinero puede haber entrado tanto para cortos como para largos. ¿Sí? Pero si la vela así todo respeta y tiene mucho volumen, es un buen indicador también. Lo pueden complementar, no es algo que sea sí o sí para ver, pero lo pueden complementar también con su análisis en el caso de que les guste ver esta parte. Pero con todo lo que nosotros vamos viendo ya es más que suficiente. Simplemente se los doy como un dato extra. Acá me preguntan si ese volumen se debe al rally navideño o ya no aplica porque prácticamente se acabó diciembre. A ver en qué fecha está esto, el 13 del 12. Puede ser que el rally navideño, puede ser parte, sí, puede ser. Acá lo que importa es que hubo mucho dinero que entró al mercado, ya sea para posicionarse en largos o en cortos. Evidentemente subió y cayó. ¿Sí? El volumen lo que te muestra es la cantidad de dinero que está entrando para mover el precio. Significa que hay gran cantidad de órdenes que se están ejecutando en ese momento. El motivo puede ser cualquiera, pero lo que hay que leer es eso. Como para complementar si realmente quieren sumar algo más, para guiarse. No siempre va a estar esto, obviamente. En este caso sí, pero a veces puede ser que no lo vean. Por eso les digo, es como para complementar, no es como para que sí o sí decidan, porque pues, las otras cosas que vamos viendo por acá son más que suficientes. Vamos a ver el Dow Jones, que también tuvo una leve recuperación, al igual que el Standard & Poor's. Y el Nasdaq, que también ha tenido una recuperación, pero vean cómo el Nasdaq ha perdido mucho más y no logra todavía recomponerse. A ver, esta línea está torcida. No logra recomponerse todavía. Ha sido de los que más ha caído el Nasdaq. Ha estado muy golpeado. Bastante. Esta está torcidita. Vamos a ponerla de vuelta. Sería ahí.
Estoy acá moviendo las líneas porque se han movido algunas, ¿sí? Nada más. Vamos a poner esta acá. Y vamos a ir acomodando, esta la podemos mover ahí, para tener un poco entonces más prolijo los movimientos del Nasdaq. Un momento que esta la quiero poner bien. Esto estaba ahí, esta quiero mover. Ahí. No queda tan prolija, pero bueno. ¿Sí? Bueno, eso es entonces la actualización de los precios con respecto al Nasdaq y con respecto a los índices bursátiles. Y como les decía, el Nasdaq no ha tenido tan buena suerte como el Dow Jones o como el Nasdaq porque le ha costado muchísimo más levantarse. Bien, ninguno de estos índices hoy en día está en una resistencia interesante como para ser vendido. Ni el Nasdaq, ni el Dow Jones, ni el Standard & Poor's. No están teniendo movimientos interesantes porque sus últimas velas son verdes, son fuertes y no indican freno, al contrario, indican fuerza. Entonces, si hay fuerza, no puedo hacer un movimiento contrario, es decir, buscar un corto, porque no tengo un freno que me esté indicando que va a pasar algo o que puede llegar a suceder. Eso siempre recordarlo. El precio debe llegar, frenar y dar señal. Si no llega y no frena, no, porque hay algo que está faltando, evidentemente. Salvo que quieran tomar el riesgo. Ahora, si lo quieren hacer, háganlo. Eso ya corre por cuenta de cada uno. ¿Sí? Yo les digo lo que sería mejor. Pero bueno, cada uno va actuando. Después, los futuros. A ver acá, ¿siempre se da el freno? Me preguntan, no, no siempre. Va a haber situaciones en las que el precio no frena. Por eso digo, depende de cada uno si quiere operar o no con el freno. Hay movimientos que son así. Esta es la resistencia, el precio llega, se va, frena y vuelve. Hay situaciones que hace así. Y muchas veces se van a quedar esperando el freno y no va a pasar. Son las menos, no son tantas, pero va a haber situaciones en que sí. Acá hay personas obviamente que no quieren tomar ese riesgo, pero estoy segura que habrá otras que sí. Siempre hay para todo tipo de gustos. No es que uno esté mal y otro está bien, son diferencias. Cada trader es diferente y cada trader decide en base a su habilidad, sus gustos, preferencias, pero sobre todo en base a su habilidad, porque todo lo que ustedes decidan tiene que estar respaldado por una habilidad. Si no, es más difícil. Bien. Y decíamos acá, los futuros de las acciones marcaron un alza el día de hoy, en línea con los que les venía mostrando. Apunta al segundo día de ganancias en Wall Street, porque ayer también fue alcista. Los bonos globales se estabilizan porque hubo una venta masiva el día anterior, que se fue desvaneciendo. ¿Qué fue esa venta masiva que se provocó? Fue el furor que siguió después del aumento inesperado del Banco de Japón con respecto a los rendimientos de los bonos a 10 años, que lo vimos ayer. ¿Sí? Entonces, esa locura, digamos, se fue como desvaneciendo ya un poquito. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el Banco de Japón va a repercutir principalmente en los índices de su país, no tanto en Wall Street, como les mencionaba. Vamos a buscar el Nikkei, a ver qué ha pasado. Tengo por acá. Ahora está cerrado el Nikkei, pero no ha hecho más. El Nikkei actúa bien a la madrugada, porque actúa en horario de Japón. Ahora estamos en sesión americana. Recuerden que los horarios son así. Tenemos la sesión asiática en la madrugada, la sesión asiática, después sigue la europea y después sigue la americana. Y a la noche nuestra vuelve a abrir la asiática. O sea que ahora este índice está así porque está cerrado. Así como de noche, las bolsas de Estados Unidos están cerradas. Cada una tiene su horario. Pero bueno, quedó ahí en la baja. Eso de lo del yen sería entonces que actuaron más por sentimiento. Con respecto al movimiento del yen y del Nikkei, claro, obviamente actúan porque se sorprenden.
¿sí? La sorpresa genera que la reacción sea más violenta. Recuerden que se los he mencionado antes. Una cosa es cuando algo es esperado que suceda. Por ejemplo, yo estoy esperando que el día 22 del 12 Japón intervenga el mercado con la venta de tantos bonos. Ya lo estoy esperando, ya sé qué va a pasar el día 22 del 12, por ejemplo. Esto se esperaba para marzo del 2023 y sucedió ayer. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Es una reacción ante una sorpresa. Las reacciones ante algo inesperado generan más volatilidad. ¿Bien? Obviamente el dato es fundamental porque es un hecho, es un cambio que lo han dicho y lo han puesto en práctica. No es un rumor. No es que está cayendo porque están pensando que que ya en cualquier momento lo van a hacer. Acá lo hicieron. No es un rumor, es real. Nada más que es una noticia inesperada, en vez de una esperada y descontada como corresponde. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Bien. Esto. Según Goldman Sachs, el próximo movimiento del Banco de Japón podría ser eliminar la tasa de interés negativa. Recuerden acá que Japón hoy en día, acá, tiene tasa de interés en menos 0,10. La próxima reunión es el 18 de enero. Falta tiempo. El próximo movimiento del Banco del Japón podría ser, remarco podría, porque no están diciendo que va a ser, sino que podría ser eliminar la tasa de interés negativa, después de su sorpresiva ampliación de la banda del rendimiento de los bonos del gobierno japonés. Yo creo lo mismo, tal cual se los dije anoche. Yo creo que si realmente han hecho este cambio es porque en cualquier momento tienen que ceder con la tasa de interés. Por más que ellos no quieran, lo van a tener que hacer. Ya sea hoy, mañana o pasado, pero lo van a terminar haciendo porque no les va a quedar otra. Salvo que la inflación mundial de repente ceda a nivel general y que la inflación de Japón ceda. Pero ¿cómo va a ceder si están teniendo políticas expansivas? Es difícil, es contradictorio. Es como esperar que una planta crezca y no la estoy regando. ¿Sí? O que deje de crecer si la sigo regando. O sea, no tiene sentido. Hay que hacer algo. En algún momento lo tendrían que hacer. Yo creo que no lo hacen simplemente por cuestiones de política o impactos políticos. Lo más probable quizás es que lo hagan en marzo del 2023, cuando se termine el mandato de Kuroda en el Banco Central. Puede ser que lo hagan antes. Ya han hecho un cambio. Ya este cambio está indicando algo nuevo. ¿Sí? Hay que estar pendientes. Obviamente, mientras suban la tasa de la moneda, del yen, más posibilidades hay de que el yen se fortalezca. Acá está el índice. Vean el yen todo el camino que tiene. Está acá el máximo. Este fue el mínimo. Empezó a subir y si vienen recesiones, recién estaría ahora subiendo la tasa, o sea que puede fortalecerse. El tema es que si se viene la recesión no pueden tener la tasa alta, la tienen que bajar. Entonces están a destiempo, ese fue el gran problema de Japón. Está haciendo todo a destiempo. ¿Le queda mucho camino? Sí. Esperemos que no les caiga una recesión encima, porque si quieren subir la tasa cuando hay recesión ya están haciendo las cosas totalmente fuera de momento. Las deberían subir cuando la inflación sube. Ya la tienen casi al doble del objetivo. Recordemos que el objetivo de inflación es del 2% y la tienen en un 3,7, un poquito más si llegan a 4, y 4 es el doble. Entonces, si no reaccionan, yo creo que cuando quieran reaccionar, esperemos que no tengan recesión, porque ahí la situación va a ser bastante más complicada. Pero sí le queda un buen trecho para recorrer el yen.
recién se está empezando a despertar. Recién se está empezando a crear una tendencia. Recién. Acá tenemos como una especie de canal que está siguiendo. Obviamente es bastante impreciso esto porque vean que las velas no son tan lindas, tan bonitas como nos gustaría, pero hay un lindo canal acá, en el cual se pueden ir generando buenos puntos. Acá también tenemos soportes o resistencias horizontales para tener en consideración. Tenemos muchos puntos para ir identificando, ¿sí? Para nuestras referencias con respecto a las monedas, al yen. Este es el índice del yen, el índice de la divisa, del yen solo. Si queremos operar un par con el yen, tener este gráfico como referencia es muy bueno. Hice estos trazados, pero ustedes pueden hacer otros si quieren. A mí me parece que estos son los que más van con el precio. Y acá tenemos esta resistencia acá. Como para darle un seguimiento al precio y ver qué pasa, qué hace. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacerme? Ya hemos visto entonces lo que ha pasado el día de hoy en el mercado, hemos visto el calendario económico de hoy, mañana y pasado. Sabemos que este año no va a haber un freno, digamos, de actividad inusual con respecto al mercado de divisas, simplemente van a frenar sábado y domingo como lo hacen siempre, no hay nada raro. Como para que lo tengan en consideración. Más abajo en el boletín tenemos el resumen de commodities, resumen de acciones, resumen de divisas. Después están 15 activos que se analizan todos los días. Hoy tocó el oro, el petróleo y el gas natural en commodities. En acciones tocó Nike, Tesla, Delta Airlines, Broadcom, Activision Blizzard y Alphabet, que sería Google. Y en la parte de divisas tocó el euro contra el australiano, libra canadiense, dólar yen, dólar real de Brasil, euro contra el peso mexicano y el neozelandés contra el dólar. Así que bastantes activos. En todos están las noticias que repercuten directamente sobre los activos y las señales con precios específicos para que tomen de referencia en sus análisis. ¿Alguien tiene alguna entrada que haya realizado y quiera que le hagamos seguimiento? Nos quedan unos minutos para hacer eso. Más abajo en el boletín están los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera, y algunos programas y cursos de diferentes temáticas para que tengan en consideración si es que a alguno les interesa para puntualizar. De diferentes temas bien variados que también los tienen en la página web para verlos. newcapitalsecurities.com. Sí, acá están todos los cursos con diferentes temáticas. Échenle un vistazo. Les recomiendo entonces acá que se suscriban a los reportes diarios, completando datos, dando clic en regístrate, que soliciten cuenta demo, completando acá los datos, dando clic a solicitar. Son 2 herramientas gratuitas, tanto la cuenta demo para que tengan esta plataforma en su PC ya instalada, y también los boletines para que los lean. Y por supuesto asistan a todos los seminarios para que estén al tanto de todo. ¿Bien? El precio está recién haciendo un leve rebote en el Standard & Poor's. Se los quería mostrar. Bien, vamos a ver. He ingresado un mente en el oro, dice Miguel. Bien. Vamos a buscar el oro, que miren dónde está. A ver si esta línea, quiero ver que no esté torcida. Sí, leve, a ver. Acá se entorcido. Un momentito que quiero acomodar esto. Que bueno, se mueven, ¿qué le vamos a hacer? Así son las líneas. Esa penita es lo que se han movido, ¿sí? Pero la resistencia sigue siendo la misma. ¿Bien? ¿A qué resistencia me refiero? Esta triple. 1, 2, y esta es la tercera. Ahora sí, que ya tengo todo bien
compaginado, vamos a ver las ventas en el oro que ha hecho Miguel al precio 1821,80. La vamos a marcar en color rojo esta venta. Excelente. O sea que has tenido, decime si tuviste en consideración esta resistencia que veníamos trabajando. Si es eso, te felicito, realmente muy bien. Y ahora vamos a marcar en color negro el stop loss, que está al precio 1824. Bien cerquita, eso significa que está operando en temporalidad muy baja, porque si esto realmente es así, en temporalidad de 4 horas, es ultra arriesgada la entrada. Si realmente operaste con esta resistencia de acá, sumado a este doble techo que te hace por acá, está muy buena porque la entrada es muy prolija, al menos se ve así desde las 4 horas. Pero quiero bajar a temporalidades para ver que realmente me cierre ese stop loss. Quisiera saber en qué temporalidad le hiciste. Porque incluso hasta para 5 minutos recién ahí el stop loss está aceptable porque está un poco más arriba de la parte más alta. Sea como sea, acá hay algo muy evidente. Esta es la distancia entre la entrada y el stop loss, y esta es la distancia entre el precio de entrada y el precio actual. Tenés aquí un beneficio 2-1, o sea, ya estás teniendo 1 de riesgo contra 2 de beneficio. Este stop loss no puede estar acá. Ya deberías moverlo, ya. En 15 minutos me dice acá que la hizo. Bien, volvemos a 15. Está arriesgadita en 15 en sentido del stop loss. Acá al principio estuvo muy, muy, muy cerquita. Podría haber estado un poquitito más arriba. Por ejemplo, ahí lo hubiese puesto yo. Pero más allá de todo, la entrada te salió bárbara. ¿Sí? Tenelo en cuenta para la próxima. Acá lo que sí se está viendo es que tu entrada ya tiene más del doble, me parece. Un poquito más del doble con respecto al riesgo. Por ejemplo, si la distancia en dólares desde el punto de venta al stop loss es de 30 dólares, por ejemplo, tu ganancia debería ser de un poco más de 60. Así que tu stop loss debería estar mínimo ya con alguna ganancia asegurada. Esta entrada es en 15 minutos. Entonces, quizá te estés, eh, como quien dice, guiando, quizás por este soporte, que está muy bueno, se toca acá muchas veces, acá de vuelta varias veces, es muy prolijo este soporte, así que sería muy interesante ver que el precio llegue acá, sería bastante interesante. Sería como quien dice el take profit final, esa inclinación. A ver si hay alguna inclinación intermedia. Si fuese esta, ya la rompió. Si fuese esta, está justo sobre ella. Y podría rebotar acá. Estos ángulos son de muy poco tiempo, digamos, de temporalidad bajita, ya que operas en temporalidad de 15, nos vamos a adaptar a los 15 minutos. El hecho es que tu stop loss no tiene que estar en pérdida. Ya tenés 2-1. Sería genial que el precio llegara aquí. Yo creo que este sería el take profit, el último, el más interesante, y obviamente el último que podría hacer ese movimiento. Si da más, mejor, pero bueno. ¿Sí? Bien, a ver qué me ponen por acá. Bien, bárbaro. Muy bien que se entendió entonces, para tener en consideración para todos. Más allá de que esta entrada sea en 15 minutos, lo mismo pasa si es en 4 horas. El mercado es fractal, o sea que ustedes hacen exactamente lo mismo y ven lo mismo en todas las temporalidades. Bien. ¿Alguien tiene alguna última entrada para compartir?
Si alguien tiene alguna más, me avisa. En el petróleo, dice Fernando. Bárbaro. En el petróleo estaba pensando en ingresar en compra. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos el precio del petróleo. Quiero ver estas líneas. Esta verde y esto negro eran entradas de alguien. Estábamos trabajando con estas líneas negras que marcarían algo ascendente y estas violetas que marcarían algo más descendente. Vamos a ver cómo podemos acomodar esto. Si no veo mucho soporte. Vamos a ver esto acá. Vamos a quitar esta del medio. Esperen, esto está torcidito. Ahí lo hacemos mejor. Acá y ahí. Ahí quedaría mejor. Y con respecto a estas líneas, si es que siguen trabajando, acá sí, les voy a colocar un poquito más ahí. Y este. No hay mucho más. El petróleo sí ha estado cayendo, evidentemente. Depende, obviamente, como dice acá Fernando, por China y todo el problema que ha tenido China con estar cerrado, ya que es el principal importador de petróleo. Y obviamente ahora que las cosas se están arreglando un poquito, ya no tienen esa política tan intensa de COVID-0, el petróleo es como que tiene más campo de juego, puede subir más. El tema es que si vos compras, tenés que hacerlo en los soportes. Si vos compras ahora, el precio ya ha subido bastante. Yo te diría que para comprar busques que el precio caiga de algún soporte, que puede ser este negro, puede ser este otro negro, puede ser este violeta, y que el precio llegue, frene y te dé una entrada en ellos. Yo creo que hay buena perspectiva con respecto a las aperturas de China. El tema es que China ahora está, justo que se abren, tienen una ola de contagios. O sea que eso puede volver a tirar el petróleo abajo. Entonces, si está esa posibilidad, no compres ahora, porque estarías comprando en una resistencia. Bien. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Les deseo un lindo fin de semana. Obviamente van a recibir el boletín mañana y pasado, pero nos vamos a encontrar en seminarios el miércoles y el jueves de la semana que viene. Les deseo que pasen una linda Navidad y será hasta la semana que viene. Chao, chao y que anden bien.